Bueno, buenas tardes queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico, ya de cara al Corpus de este año. Mi nombre es Abel de la Costa y les pido por favor a los que puedan que revisen el vídeo del año pasado referido al Corpus. Así no vuelvo a explicar exactamente los mismos elementos, sino que tomamos otro aspecto. Este año me gustaría mucho profundizar en la organización que tienen las lecturas del corpus en su conjunto. La organización actual, en los tres ciclos A, B y C. Fíjense, los tres ciclos A, B y C nos representan Mateo, Marcos, Lucas. Entonces uno esperaría que en una fiesta como el Corpus, en donde en los tres evangelios tenemos contada la institución de la Eucaristía, simplemente se lea como hacemos en Transfiguración, que leemos la Transfiguración según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, o la Pasión según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. Uno esperaría que se lea la institución de la Eucaristía según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. Pero resulta que no es así. Ya el año pasado nos topamos con que en el ciclo C se leyó, sí, de San Lucas, pero no se leyó la institución de la Eucaristía, se leyó la multiplicación de los panes. En realidad, de los tres ciclos, en el único que se lee la institución de la Eucaristía es en el del medio, en el ciclo B, en Marcos. Y se lee, sí, la institución según San Marcos. Y en el ciclo A, en donde esperaríamos a San Mateo, resulta que leemos un fragmento del discurso del pan de vida, del capítulo 6 del Evangelio de Juan, dentro de lo que es la organización del discurso del pan de vida. Esta parte es considerada por los exégetas la más eucarística del discurso. El discurso del pan de vida es muy complejo, muy rico, lleno de resonancias, pero estos versículos en particular son los más fuertemente eucarísticos. Es todo el final del discurso. Capítulo 6, versículos 51 al 58. Y eso leemos en el ciclo A. Yo diría, ¿por qué no se lee solamente la institución de la Eucaristía, que parece lo más apropiado para esta fiesta, leer eso? Yo creo que la liturgia ha querido transversalmente, es decir, atravesando los tres ciclos, ha querido ir presentando enfoques, ángulos del misterio eucarístico. Y comienza en el ciclo A con una lectura de lenguaje verdaderamente muy fuerte. Hablamos de comer la carne del Señor, de beber su sangre, de que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Nosotros estamos muy acostumbrados a ese lenguaje, pero suena fuerte e incluso suena chocante. Y veremos que más chocante suena en el contexto bíblico. Uno se da cuenta de lo chocante que es cuando da catequesis de los niños, ¿no? Como me pasa a mí, ¿no? Cuando me toca explicar a los niños el misterio eucarístico, realmente los niños se quedan un poquito cortados. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a comernos un brazo de Jesús. ¿Cómo es eso de que vamos a comer el cuerpo del Señor? Por un lado no podemos decir, no, pero es que es una forma de decir, porque no es una forma de decir. Realmente comemos, porque de eso habla el misterio de la transustanciación, que realmente se trata del cuerpo del Señor. Entonces no podemos decir, bueno, es una forma de decir. Por otro lado, tampoco es comerse el brazo. Fíjense hasta qué punto es realista el lenguaje de la Eucaristía, que una de las primeras acusaciones que tuvimos los cristianos en los 3 primeros siglos con las persecuciones, era que practicábamos la antropofagia. Es decir, que en nuestras reuniones cultuales se comía a una persona, porque claro, el espía iba ahí a la catacumba, se quedaba por ahí atrás y escuchaba a ver qué cosas se decían, y resulta que las cosas que se decían eran estas: comer el cuerpo, beber la sangre. Bien. Es chocante en sí el lenguaje, pero es concreto, es material. Podríamos decir que el ciclo A
explora el aspecto más realista, más material del misterio. Más carnal, para usar una palabra que hoy resuena mucho, más carnal del misterio eucarístico. El ciclo B se va a enfocar en la institución de la Eucaristía, su aspecto más ritual. Y el ciclo C se va a enfocar en el valor de comunión para todos los creyentes, es decir, en el aspecto de banquete, que como lo he llamado el año pasado en el vídeo, su dimensión prandial, la dimensión de banquete, de comida verdadera y de comida de comunión que tiene la Eucaristía. Entonces son tres momentos del misterio eucarístico que no pueden separarse, en realidad hay que ir de uno al otro. ¿Por qué llegamos al...? Aquí tenemos los vídeos en desorden, porque hemos empezado en un ciclo C, pero ¿por qué hemos llegado al misterio prandial? Podemos llegar al misterio de que en este banquete se produce la comunión real de la comunidad, porque partimos de la reflexión de que en el banquete eucarístico comemos de verdad el cuerpo de nuestro Señor. Como les decía, esto es un lenguaje bastante chocante. Incluso lo es más en la forma en que lo dice el Evangelio de Juan. Posiblemente muchos de ustedes saben, o todos saben, que el Evangelio de Juan es el único que no cuenta la institución de la Eucaristía. Es muy curioso eso, porque es el que tiene el desarrollo más largo de la Última Cena, 5 capítulos nada menos, el que tiene el desarrollo más largo de la Última Cena. Y sin embargo, en todo ese desarrollo no se cuenta la institución de la Eucaristía. Se habla fundamentalmente del mandamiento del amor, se habla de la comunión de los discípulos con Cristo y entre ellos, y se habla del servicio, del lavarse los pies unos a otros. Pero no se habla del misterio eucarístico, que es el fundamento de todo eso. Bueno, esto posiblemente obedece a al fuerte sentido del misterio que inunda la comunidad de Juan, y la comunidad de Juan prefiere no contar las palabras de la Eucaristía, no porque las desconozca, sino porque son consideradas demasiado centrales en el misterio. Por lo tanto, es aquello que no debe decirse de una manera que quede demasiado claro, que quede demasiado abierto. Entonces, ¿qué hizo el evangelista? ¿Qué hizo Juan? En el momento del discurso del pan de vida, capítulo 6, retoma el discurso del pan de vida, y cuando ya está llegando al final, versículo 50, es como si volviera a empezar. Si ustedes toman las dos partes del discurso del pan de vida, van a ver que son prácticamente paralelas. Hasta del versículo 35, si mal no recuerdo, al 50, y del 51 al 58. Las ponen en paralelo y van a ver que desarrollan los mismos temas, como si estuviera duplicado. Pero esta segunda vez es todo lenguaje eucarístico. En realidad, ¿qué hizo? Puso la institución de la Eucaristía en clave. Eso es lo que hizo el Evangelio. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso el modo como el Evangelio de Juan tiene de transmitirnos el misterio de la fe, ¿no? Claro, el que va ahí a buscar anécdotas de la vida de Jesús se pierde, porque no ese es el fondo del Evangelio. Entonces, podríamos decir que camufló la institución de la Eucaristía en un discurso que aparentemente está contando un sucedido anterior a la Última Cena. Pero él en ese sucedido inscribe la comprensión de qué es realmente el misterio eucarístico. Y usó para eso palabras que fíjense que son más probablemente cercanas a las que dijo el propio Jesús en la institución de la Eucaristía que las que traen los evangelios sinópticos. Porque, obviamente todo esto está escrito en griego, pero Jesús no habló en griego, Jesús hablaba en arameo.
Entonces Jesús en arameo pudo haber dicho esto es mi cuerpo, no, porque no hay forma en arameo de decir eso. El arameo no conoce la palabra cuerpo en nuestro sentido o en el sentido grecolatino. Para decir eso tuvo que haber dicho esto es mi carne. Así que muy probablemente Juan, el menos, entre comillas, histórico de los cuatro, el que menos importancia le da al recuerdo histórico puro, es el que posiblemente conservó la fórmula más exacta de cómo realizó Jesús la institución de la Eucaristía. Esto es mi carne, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ya la vida. Esas son palabras realmente fuertes. Entonces, es fuerte por lo que dice, es fuerte también por el contexto en el que está, pero hay además algo más fuerte todavía en estas palabras, más crudo, más que fuerte, más crudo en estas palabras. Y es que beber sangre en el Antiguo Testamento está prohibido de manera absoluta. Es más, es una prohibición noáquica, o sea, no es una prohibición de las rituales para el templo o de las dadas a Moisés, no, son de las prohibiciones válidas para todo el género humano, las que se le dan a Noé. Beber la sangre es una cosa asquerosa, inmunda para el judío. Entonces, imagínense a este judío diciéndoles a los otros judíos que están sentados allí, el que no bebe mi sangre no tiene vida. Eso tiene que sonar horrible. Pero además, hay otro versículo bíblico en donde resuena la expresión comer carne, beber sangre. Está en el profeta Ezequiel capítulo 39. Dios convoca a su profeta a que convoque a todas las aves del cielo a comer carne y beber sangre de los enemigos de Dios. O sea, es una imagen horrenda. Los convoca a un gran banquete en la cima del monte, y uno esperaría un banquete para los buenos, y resulta que es el banquete donde las aves carroñeras se comerán todos los enemigos de Dios. Es como el banquete final en donde el triunfo de Dios está más expreso, precisamente porque acude a esa imagen horrible para los oídos judíos, que es la imagen de comer carne y beber sangre de seres humanos. Bueno, esas palabras escoge Jesús para transmitirnos hasta qué punto su banquete es un banquete definitivo, es un banquete en donde se acaba con el mal desaparece, se licúa en esa sangre y en esa carne, y aparece algo muy realístico, que a veces lo olvidamos en la predicación de nuestra fe, ¿no? La resurrección. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Todo ese lenguaje que usa Jesús es un lenguaje crudo, pero además es un lenguaje como, llamémosle así, como terminal. Nos cuenta como algo que cambia verdaderamente el curso de la historia del hombre. De eso habla esta institución de la Eucaristía. Claro, lo remata San Pablo en 1 Corintios cuando nos dice que realmente este cáliz, puesto que es comunión con la sangre de Cristo y puesto que este pan es comunión con el cuerpo de Cristo, entonces nos hace a todos un solo cuerpo, recrea la humanidad de una manera nueva. Fíjense, ¿no? Todo ese realismo de estas palabras. Yo pensaba que ese realismo nos viene muy bien en estos momentos. Por supuesto, no es que el liturgo los haya puesto por eso, ¿no? Pero nos viene muy bien pensar en ese realismo eucarístico que tienen estas lecturas, ¿no? Agradezco, por supuesto, que durante todo este confinamiento hayamos tenido misas virtuales, oraciones virtuales.
yo no estoy en absoluto en contra de lo tecnológico, ¿eh? De hecho, en mi parroquia fui el que se encargó de transmitir. Así que no estoy en contra en absoluto de lo tecnológico y del desarrollo tecnológico, para nada. Todo lo contrario. Sin embargo, daría la impresión de que muchas veces, como hacemos todos los seres humanos, ¿no? Lo bueno lo usamos también para escondernos un poquito, para parapetarnos, ¿no? Entonces, es muy lindo que yo pueda participar de la Eucaristía virtualmente, claro, no estuve encerrado y perdiéndome la misa, estuve encerrado y pude participar. Sin embargo, la comunión con el Señor es una comunión realista. No hay comunión con el Señor solamente espiritual. La comunión con el Señor es carne, es sangre. Está allí. Y tengo que mover ficha para poder recibirlo. Tengo que en algún momento romper ese confinamiento, no me refiero al confinamiento del COVID, sino al confinamiento del corazón y decir, bueno, hay que salir. Salir para llegar hasta ese cuerpo. El ser humano, como les digo, todo lo usamos, todo lo bueno lo usamos también para un poco poner barreras, ¿no? Y bueno, está muy bien, por ejemplo, enterarnos de los problemas del hambre en África y todo, pero si todo se agota en poner like en Facebook, no sirve para nada lo que nos enteremos de los que no tienen para comer, ¿no? O sea, ven, lo bueno, sin embargo, a veces lo usamos para aislarnos, ¿no? Entonces, el realismo de este misterio eucarístico nos convida a otra cosa, a carne verdadera, a sangre verdadera, porque en ellos acaba el cuerpo y la sangre tal como nosotros lo experimentamos, como una barrera o como una señal de imposibilidad, y al contrario, se convierten en el camino de la comunión, en el camino de formar un único cuerpo. Bueno, muy bien, y con esto espero ayudar un poquito a meterse en estos textos tan fuertes, ¿eh? Y bien, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Con las lecturas que tocan. Hasta la semana que viene.